La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, de manera ritual, comienzo por recordarles que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber. Es por lo tanto un desafío, es un reto. Atrévete a saber. Ten la audacia, ten la intrepidez necesaria para saber. Es un reto que tenemos que aceptar, porque son invaluables los beneficios que obtendremos de él. Y para hoy he escogido a un autor nacional, a un autor costarricense, cuya amistad me honra. Me siento honrado por su amistad, gran escritor, de nuevo, querido amigo. Ya le he hecho un par de programas, o quizás más, 3, no recuerdo bien. Y me refiero al gran Ali Víquez, sí, Ali Víquez, que nació en Heredia en 1966 y es un cuentista, poeta y novelista costarricense, de las grandes plumas que tiene el país al día de hoy. Y yo me siento muy honrado de poder tenerlo aquí en el programa a través de uno de sus poemas, de uno de sus textos que vamos a examinar, como siempre, en detalle. Bueno, me limito a leer lo que aparece en su página de Wikipedia. Ali Víquez realizó estudios de filología española en la Universidad de Costa Rica y ahí mismo tuvo también una maestría en literatura latinoamericana. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia y forma parte de los consejos editoriales de la Revista de Filología, Lingüística y Literatura y de la Revista Nacional de Cultura. ¿Forma o formó? Tengo entendido que quizás renunció a uno de ellos, pero no sé, no estoy completamente al día. En todo caso, formó parte de los consejos editoriales de esas dos prestigiosas revistas, ¿verdad? La de Filología, Lingüística y Literatura y la de la Revista Nacional de Cultura. Ali Víquez se da a conocer como narrador con textos que rondan el terreno de lo fantástico y en los cuales se nota la influencia de la narrativa argentina. Sí, sin duda alguna. Hay mucho de Jorge Luis Borges en la obra de Ali Víquez, un poquito también de Cortázar, pero más honda siento la impronta de Borges en la obra de Ali. Posteriormente, Ali empieza a experimentar con la poesía y así surgen dos libros, Las fases de la luna y Volar hacia todo el invierno. Dos libros importantes, repito, Las fases de la luna y Volar hacia todo el invierno. Son textos donde se mezclan la prosa y el verso y en los cuales se siente una vez más la influencia muy palpable de Jorge Luis Borges. En el año 2009, Ali Víquez estuvo entre los 10 finalistas del premio Semifusa 2009 de literatura. No carece ciertamente de reconocimiento nuestro escritor, mención honorífica en el 12º certamen Una Palabra en la rama de cuentos, esto en 1990, ganador del certamen Joven Creación de la editorial Costa Rica en 1990 también, por su libro A medida que nos vamos conociendo. De este libro se extrae el relato del mismo nombre, el cual forma parte del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Fue ganador del premio Aquileo Echeverría en la categoría de novela por el libro El fuego cuando te quema. Esta es una de las grandes novelas que ha producido Costa Rica. El fuego cuando te quema, de las grandes novelas. Fue premiada con Aquileo Echeverría y no era para menos. Llevado por mi entusiasmo enorme, ¿verdad? Por esta obra que suscitó en mí un gran entusiasmo, escribí un libro sobre un libro. Escribí un libro que estudia, analiza, comenta, glosa la novela El fuego cuando te quema, de Ali Víquez. Lo mío es un libro sobre la novela. Incluso me temo que no recuerdo el título de mi propio libro, lo cual es el colmo. Pero bueno, es un libro sobre un libro. Y es un buen libro, puedo decirlo, dejando la modestia aparte. Pero es un buen libro sobre todo porque estudia una novela de primerísima línea, ¿verdad?
el libro terminó siendo, el libro mío terminó siendo más grande, más voluminoso, más largo que El fuego cuando te quema. Es decir, la exégesis, el análisis, el ejercicio de hermenéutica que yo propuse terminó llenando más páginas que el libro en el cual está inspirado, lo cual es un poco irónico, tal vez es un poco cómico, quizás grotesco, no lo sé, pero así sucedió, así sucedió. Y estoy muy contento con ese libro. El libro que escribí yo en torno a la novela El fuego cuando te quema. Era una novela que pedía gritos ser comentada, ser explorada, pedía gritos. El texto de una riqueza filosófica, para usar un adjetivo propio de Yolanda Aramuno, que es creado por ella, de una riqueza pensamental. Me gusta ese adjetivo. Por supuesto que es una especie de barbarismo, pero bueno, nunca salió de la pluma de Yolanda Aramuno nada que fuera menos que maravilloso. Así que yo me apoderé también de ese adjetivo. El libro es así, pues, de una gran riqueza pensamental, filosófica, de una gran riqueza poética. Cielo santo, es una novela impactante, por muchas razones. Alguna gente se escandalizó, bueno, lo cual era previsible, por un par de capítulos que son cruentos, son violentos. Sí, son violentos, son blasfematorios, son heréticos, son sacrílegos, pueden ponerle los adjetivos que quieran, y sí, sí lo son. Pero no tiene sentido y no es correcto juzgar una obra por un capítulo. La obra no es esos 2 capítulos, tiene muchos capítulos. 2 de ellos, y era necesario para entender la totalidad del texto, 2 de ellos en efecto son muy provocadores. Sobre todo para la gente, pues para la gente de gran vocación cristiana, pueden ser ofensivos. Comprendo que puedan serlo, sí. Pero mala cosa es juzgar el libro por 2 de sus partes. Esos 2 capítulos, llamémoslos problemáticos, a mí no me escandalizaron, los consideré inmensamente efectivos. Son 2 capítulos en los que habla el personaje perverso, malvado, antagonista, Marcus Cyclicus, que no es otro que el demonio, Lucifer, Belcebú, Luzbel, Astaroth, Belfegor, todos los nombres que tenga el demonio. Y bueno, el demonio habla pues como el demonio, no va a hablar como San Francisco de Asís, evidentemente que no. Habla como el demonio y utiliza, sí, claro, el sacrilegio y la herejía, y utiliza la obscenidad y expresiones cruentas y muy gráficas, muy visuales, muy violentas, sexualmente muy grávidas de contenido. Sí, claro, claro. Pero Ali no lo hace por el fútil afán de épater le bourgeois, de escandalizar al burgués. No, no. Esos dos capítulos eran necesarios, eran indispensables para que la macronarrativa, que es la novela, funcionase bien. De nuevo, mal hacemos en juzgar el todo por las partes, pars pro toto, el todo por las partes. Mal hacemos. E igual podría yo pensar que en Las Flores del Mal de Baudelaire es un libro herético que debería ser puesto en el índex de los libros, en el índex prohibitorum de la Iglesia Católica, y quemados en grandes piras con leña verde. Pero los poemas, llamémoslo entre comillas satánicos, que ni siquiera lo son realmente, de Las Flores del Mal son quizás 6, en un libro que tiene 136 poemas. Por el amor de Dios, lo que importa es la totalidad del trayecto, cómo Baudelaire evoluciona del tedio, de la rabia, de la ira, de la impotencia, del satanismo, a la beatitud más pura, a la plenitud, a la paz, a la contemplación y sin duda a la bienaventuranza de Dios. Es un libro profundamente cristiano, Las Flores del Mal. Pero claro, si sacamos este puñito de poemas sulfurosos, azufrosos, claro, por supuesto, la gente corre a decir blasfemia, ¿verdad? Y en este mundo sigue habiendo, por supuesto, ¿verdad?, cazadores de herejes, sigue existiendo esa especie, ese taxón biológico, esa especie biológica, los cazadores de herejes. Si pudieran, igual que a Giordano Bruno, todavía a estas alturas lo quemarían uno en el centro de la Plaza de la Cultura, supongo, de la Plaza de la Democracia, o donde diantres sea.
pero no pueden, felizmente no pueden. Y sí, es maravillosa la novela El fuego cuando te quema. He sido prácticamente un vocero de esa novela, un abanderado, y seguiré siéndolo siempre, ¿verdad? Entonces ahí está. Léanla, esa es mi instigación muy vehemente. Lean El fuego cuando te quema y luego, si quieren, lean mi libro. Pero nunca hagan lo contrario. Nunca hagan lo contrario, queridos amigos. No comiencen por leer mi libro y después el de Ali. En primer lugar, no tiene ningún sentido mi libro. Se cae, ¿no? Es letra muerta. Es un mero fantasma si no se ha leído ya el libro de Ali, ¿verdad? No se puede hacer eso. Lo que es más, la lectura de mi libro previa a la lectura del libro en cierta medida perjudicaría, sería nocivo contra la novela de Ali. Comiencen con la novela de Ali, eso hay que leerlo, ese es un must, eso hay que hacerlo. Si quieren luego, este no es un must, pero si quieren encontrar una exégesis, un trabajo analítico sobre la novela, pueden leer mi libro, que les repito, no me acuerdo cuál es el título. ¿Cómo se llamaba? La embriaguez del pensamiento. La embriaguez del pensamiento y reflexiones en torno al fuego cuando te quema de Ali Víquez, creo que se llamaba. Debería conocer los títulos de mis libros, pero ya ven, estimados amigos, cuán poco me importan mis libros, tan pronto los he publicado. Muy bien, entonces, bueno, ahí tenemos la obra de Ali, es basta para ser el hombre muy joven que es. En la rama de cuento tiene A Lápiz de 1993, A medida que nos vamos conociendo, galardonada, como ya lo dijimos, en 1994, Biografía de hombres ilustres, aquí el título es irónico, del 2002, Lo que el cuento se llevó, del 2023, que por supuesto parafrasea la novela de Margaret Mead, Lo que el viento se llevó. La desaparición del alma, el más reciente, del 2024, que es un libro magnífico también. Ya yo analicé en este programa un cuento tomado de ese volumen de la desaparición del alma y volveré a referirme a él sin duda alguna. 3 novelas con títulos muy sugestivos. La primera, Conspiración para producir el insomnio, del 2001. Lindo, humorístico, sarcástico título. La ya referida, El fuego cuando te quema, que es del 2015, y El viaje del Beagle, que era el barco que usó Charles Darwin en sus exploraciones cuando elaboró la teoría de la evolución de las especies. El viaje del Beagle, que es del 2020. Por otra parte, aparte, ya cuento, novela, pero por otra parte tiene libros de poesía también. Las fases de la luna, del 2004, Volar hacia todo el invierno, que es un texto que yo justamente es de ahí de donde he tomado el poema que vamos a estudiar hoy, de Volar hacia todo el invierno, que es del 2006. Repito, de ahí tomo el texto que voy a analizar en este programa. Y un tercer libro de poesía que se llama Confesión de parte, del 2010. En el terreno del ensayo tiene un muy lindo título, El coraje de leer. 4 ensayos quijotescos del 2015. El coraje de leer. Muy bien, pues eso es lo que les puedo decir sobre Ali Víquez, aparte de que, como les decía, es mi amigo. Yo me siento muy honrado de tenerlo como amigo. Es un hombre lúcido, inteligente, discreto, con un agudísimo sentido del humor y además muy oportuno sentido del humor. No es un hombre que se tome a sí mismo, ¿cómo decirlo? Por supuesto que se toma en serio, pero no es un hombre pagado de sí mismo, como podría serlo. Tendría todo para hacerlo si hubiese sucumbido a esa debilidad humana, demasiado humana, como diría Nietzsche. Pero no, es un hombre modesto, discreto, elegante, ¿verdad? Tiene todas las virtudes del mundo y ese es mi amigo Ali Víquez. Y una vez más voy a darme el tupé, voy a darme la coba de adornarme a mí mismo analizando uno de sus más bellos poemas. El perfume de lo invisible en la poesía de Ali Víquez. Y es así como quiero titular este pequeño estudio. El perfume de lo invisible en la poesía de Ali Víquez. Bueno,
comienzo diciendo que es un poema de amor. Un poema de amor, por poco es una tautología, es un pleonasmo, es una redundancia, se dirán algunos. Todos los poemas son de amor, o casi todos. No solo de amor erótico, atención. Hay mil formas de amor. El amor a Dios, el amor a la patria, el amor a la sociedad, el amor al ser humano, el filantrópico, la caritas, la compasión, la empatía, la misericordia, todas, la solidaridad, todas esas son formas de amor. Pero en este caso se trata del amor erótico, que es el más frecuentemente glosado por los poetas de todos los tiempos. Pero sí, es un poema de amor a toda honra. Sí, como les decía, la poesía se ha volcado, sí, sobre el amor erótico, pero también hay temas, yo diría, omnipresentes en la historia de la poesía. La muerte, por ejemplo, por supuesto, la naturaleza, la libertad, Dios, la justicia social. Todas esas nociones han inspirado infinidad de poemas memorables. Pero, amigos, amigas, cuando uno considera, por ejemplo, el corpus de canciones compuestas por Schubert, un total de 622 Lieder, es decir, canciones, Lieder sobre textos de maestros canónicos, como de autores que el olvido ha talado, ¿verdad? Schubert le ponía música casi a todo, no era muy selectivo en materia de poetas. Por un lado podía estar Goethe, y por otro lado un poetastro que era simplemente buen amigo de él y le ponía música. Pero vuelvo al punto, sobre 622 Lieder escritos por Schubert, 558 musicalizan poemas de amor. Caramba, se impone la conclusión de que este sentimiento, bajo la forma del eros platónico, del filias aristotélico o del ágape o caritas cristiano, este tema, decía, ha sido desde el amor cortés de la Edad Media hasta nuestros días el generador del lirismo más grande que la humanidad ha conocido. Creo que eso es indiscutible. El amor cortés de la Edad Media, me corrijo, ya desde el Cantar de los Cantares encontramos un espléndido florilegio de poemas amatorios. Es uno de los libros poéticos de la Biblia, lo sabemos todos, junto con el Eclesiastés, Job, Proverbios, Salmos. Por supuesto, el Cantar de los Cantares es la matriz de toda la poesía erótica que vino después, en particular de la poesía erótica mística de una Teresa de Ávila, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Sor Juana Inés, todas esa poesía que realiza esa formidable y fascinante implosión entre lo erótico y lo místico. Todo ese tipo de poesía incluye a Eunice Odio de manera muy preeminente. Viene de ese tronco, digamos, matricial que es el Cantar de los Cantares. Son espléndidos poemas amatorios. Es vano el afán de ciertos teólogos por declararlo, cueste lo que cueste, una alegoría del amor de Cristo por el cuerpo místico de la iglesia. No. Es poesía erótica. El Cantar de los Cantares es poesía erótica de la más noble y directa factura. Y de más lejos. Por momentos es abiertamente sexual y capaz de generar auténtica excitación física. Es literatura muy eficaz como detonante erótico. Repito, todo San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Pierre Louis, mucho de lo de Verlaine, Neruda, Eunice Odio, Jorge de Bravo, proceden de él. Es la matriz poética de toda poética del erotismo de que el mundo guarda memoria. Y estamos hablando del siglo cuarto antes de Cristo, imagínense ustedes. Primer poema de amor data de tiempos de la civilización sumeria, ¿verdad? Allá entre el Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia. Es un poema de amor, se estima en unos 7,000 años su existencia. Está escrito sobre, o más bien grabado, una forma de bajo relieve, sobre una tableta de arcilla que luego por supuesto se seca, y es un poema de amor que relata el idilio de un pastor con una diosa. Imagínense ustedes, ese es el primer poema de amor. Estamos hablando de hace 7,000 años, y luego Schubert, que vivió entre 1797 y 1828, vivió solo 31 años, hizo 558
sobre sus 622 canciones, 558 son temas de amor erótico. Bueno, creo que es imposible no concluir que esta es una de las vertientes de los, ¿verdad? Sí, de los litorales, digamos, poéticos universales que han acompañado al ser humano a lo largo de casi toda su travesía sobre la tierra, por lo menos desde la sedentarización de la cultura, desde la agricultura y desde el comienzo de la escritura, que es un hecho relativamente reciente, considerando que el Homo sapiens tiene 300.000 años de estar recorriendo los caminos de la tierra. Es un hecho relativamente reciente. Bueno, volvemos a nuestro querido Ali Víquez. En su libro Volar hacia todo el invierno, Ali añade su acorde personalísimo a una sinfonía inmemorial que se remonta así pues a esos tiempos en que, al decir de Víctor Hugo, la tierra estaba aún húmeda y blanda del diluvio. Eso está en La leyenda de los siglos de Víctor Hugo. La tierra estaba aún húmeda y blanda del diluvio, es decir, tiempos arcaicos, tiempos ancestrales, tiempos atávicos, ¿verdad? En lo profundo de la memoria de la especie humana. Y sí, el poema que les voy a proponer se llama La Presencia. La Presencia. Este poema nos propone un juego infantil por antonomasia, que son las escondidillas o el escondido, jugar al escondido. Juego, bueno, es tan solo un decir. Ya los niños hoy en día no juegan. Ahora aprietan botones en un aparato de control remoto, la mirada fija en la pantalla, lobotomizados, descerebrados, perdidos en el automatismo de la repetición, enajenados, obsesos, moviendo monigotes sobre un monitor. PlayStation representa el fin de la función de la sinapsis neuronal para los humanos, el imperio del Homo Demens de Mohan, el Requiem Aeternam para la inteligencia. Fin de mi editorial y vuelvo al poema La Presencia de Víquez. Les decía que el poema nos invita a jugar al escondido, por así decirlo. Voy a poner de inmediato a dialogar el texto de Ali con un bello poema en prosa, o la proesía, como hablaba Neruda, y Cioran. Los dos hablaban de la proesía, un lenguaje híbrido entre prosa y poesía, prosa poética, lo llamarían algunos. Entonces pongo a dialogar el poema de Ali con un texto proético, poesía, tomado de La Luna Nueva de Rabindranath Tagore. Bellísimo texto. Entonces, primero vamos a leer La Presencia de Ali Víquez, el poema, y después voy a leer el texto de Rabindranath Tagore para ponerlos a dialogar uno con el otro y que vean ustedes las analogías que hay, las similitudes que hay. La Presencia es un poema corto, pero es un poema perfecto y de una grandísima belleza. El poema de Ali Víquez, La Presencia, dice así: voy a quedarme allí donde no me ves, maduraré en cada silencio que te cubra la piel, deslizaré mi mano hasta los sitios donde nacen los vacíos, perduraré en las luces que apagarás tarde en la noche, y creceré con el tiempo de la sequía dando frutos invisibles. De este modo sabrás que no existe una palabra para decirte sola. Voy a repetir el poema como siempre lo hago. La Presencia. Voy a quedarme allí donde no me ves. Maduraré en cada silencio que te cubra la piel. Deslizaré mi mano hasta los sitios donde nacen los vacíos. Perduraré en las luces que apagarás tarde en la noche y creceré con el tiempo de la sequía dando frutos invisibles. De este modo sabrás que no existe una palabra para decirte sola. Bueno, a este poema volveremos, puesto que es el poema que vamos a comentar. Pero ahora quiero proponerles el poema de Rabindranath Tagore, por las afinidades que tienen y por el mismo espíritu lúdico, un poco infantil, de juego de escondido, de presencia aún en la ausencia, de presencia invisible, ¿verdad? Que es común a ambos poemas. El poema de Rabindranath Tagore se llama La Flor de Champa. Lo voy a leer ahora. Si por divertirme me convirtiera en una flor de champa,
Si creciera allá arriba en una rama de este árbol y sacudido por el viento sintiera deseos de reír y bailar entre las hojas tiernas, ¿me reconocerías, madrecita? ¿Me llamarías, niño, ¿dónde estás? Y yo reiría en silencio sin moverme. Entreabriría mis pétalos y te espiaría mientras trabajas. Después de tu baño, con los cabellos todavía mojados, desparramados sobre tus hombros, cruzarías bajo la sombra del champa para ir al pequeño patio donde dices tus oraciones y allí sentirías el aroma de la flor, pero no sabrías que ese aroma sale de mí. Después de la comida del mediodía, cuando te sentarías a la ventana a leer el Ramayana y la sombra del árbol caería sobre tus cabellos y tu regazo, yo proyectaría mi minúscula silueta de flor sobre la página del libro, exactamente el lugar en que tú estuvieses leyendo. Pero, ¿adivinarías tú qué es la pequeña sombra de tu hijito? Al anochecer, cuando fueras al establo de las vacas por la lámpara encendida, yo me dejaría caer de pronto al suelo y, convertido otra vez en tu niño, te pediría que me contaras un cuento. Y eso sería lo que nos diríamos. ¿Dónde te habías metido, pillín? Ah, es un secreto, madre. Ese es el texto de La flor de champa de Rabindranath Tagore, por el que tengo un amor tan grande que no podría comenzar a ni siquiera a describírselos. Lo conozco desde que estaba en la escuela primaria. Me lo enseñó mi profesora de español allá en lo que debe haber sido 4º grado. Es decir, yo tenía 9, cumplí 10 años en 4º grado. Y sí, lo he conocido toda mi vida y tengo 1000 razones para amar este texto, La flor de champa de Rabindranath Tagore, con este niño que juega escondido, subiéndose en la rama de un árbol de champa, proyecta su sombra sobre el libro que está leyendo la mamá, cae sobre sus hombros húmedos, sobre su pelo recién lavado, la ve, la acompaña desde su invisibilidad y por fin cae del árbol al final y le dice, aquí estoy, mamá. ¿A dónde te habías metido, pillín? Es un secreto, madre. Todo esto es muy simple, pero muy conmovedor. Y es muy conmovedor para mí porque yo muchas veces jugué ese tipo de juegos con mi mamá. De la invisibilidad dentro de la presencia, ¿verdad? Presente, pero invisible. Me encantaba. Es un juego muy niño. A los niños les gusta ver sin ser vistos. Es parte del juego, parte del ludus natural de casi todos los niños. Entonces, muy bien, ambos poemas nos remiten a una quimera querida por todos los niños, la fantasía de la invisibilidad. Tal condición, retomada por varios autores de ficción, con plausible fundamento científico por Julio Verne en El secreto de Wilhelmstöritz, una de sus novelas góticas, tal condición de la invisibilidad, ¿verdad?, nos permitiría, en primer lugar, la ilusión de la invulnerabilidad, de la protección, uno de los sentimientos raigales del niño. Porque, en efecto, amigos, ¿quién podría hacernos daño en la segura comarca de la invisibilidad? No es la fantasía del voyeurismo la que aquí invoca Ali o Tagore. El voyeurismo es una parafilia, una psicopatía en la que el enfermo es incapaz de excitación sin el aderezo, entre comillas, de numerosos fetiches y mecanismos de sustitución. Wilhelmstöritz de Julio Verne no es un voyeur, no, por supuesto que no. Lo mueven el amor y los celos, no la compulsión masturbatoria. Y otro es el tanto del hablante lírico en el poema de Ali. Esta fantasía de la invisibilidad es algo lúdico, es algo juguetón, es una travesura, pero es una travesura sublima, ¿verdad? En el fondo se trata de esto. Quien ama quisiera estar siempre presente ante el ser amado, presente incluso en la ausencia. Asumir, siquiera pedir prestada, aunque los dioses suelen castigar el pecado de Ibris severamente, pedir la facultad divina de la ubicuidad, la omnipresencia. Porque ¿qué es amar? Amigos y amigas, ¿qué es amar sino la mera voluntad de estar con el ser amado? Pero eso sí, un estar activo, sobreentiendo, ¿verdad? Más proactivo, un estar con, no estar junto a. La mera contiguidad física no significa nada. Una licuadora al lado de un horno de microondas no se acompañan, no están junto uno al otro. Bueno, a menos de que suscribamos al más atávico ancestral animismo y consideremos que las cosas tienen almas, veo difícil que dos electrodomésticos puedan amarse, ¿verdad?
Sin embargo, como todos sabemos, muchas son las parejas que viven justamente de esta manera. Amor de pura adyacencia, amor de contigüidad, amor de tangencia, lo propio de los muebles. Han vivido o mal vivido mal y se han mal amado durante tantos años que ya se contentan con amarga resignación o el mero hecho de estar uno cerca del otro y punto. No hay magia, no hay poesía, no hay pasión, no hay ternura, no hay nada. Terminan siendo como electrodomésticos o como muebles. Bueno, el poema de Alí anuncia un proyecto, una voluntad, ¿verdad? Después de los dos primeros versos, todos los tiempos verbales nos propulsan al futuro. Y esos primeros dos versos, pues son precisamente, voy a quedarme allí donde no me ves. Voy a quedarme allí donde no me ves. Es un proyecto, de nuevo, es un proyecto. Es algo que va a suceder. Entonces, todo el poema está proyectado hacia el futuro. Muy bien. Sí, todos los versos después de estos dos nos propulsan al futuro. Es un poema asertivo. Es un poema que garantiza, que promete un amor corroborante, un voto de presencia eterna. El de Tagore, en cambio, enuncia un futuro potencial. Si por divertirme me convirtiera en una flor de champa, madrecita, ¿verdad? Si por divertirme, es potencial. Tan solo una ocurrencia. El niño no jura nada, no se compromete con nada. Propone el juego típicamente infantil de consistente atisbar sin ser visto. Pero no es un proyecto, es una quimera, es una fantasía, es un capricho. Por otra parte, el juego es impracticable y el niño lo sabe, puesto que lo describe como una mera fantasía. Imaginemos que me convierto en una flor de champa. Juguemos a, ¿verdad? Tanto más bella y poética esta fantasía por cuanto es imposible. Alí, me niego a usar la execrable expresión hablante lírico, me niego, es execrable, la detesto. Alí, por el contrario, se ofrece para la experiencia con la absoluta convicción de su viabilidad, de la presencia en la ausencia, en la invisibilidad. Alí no juega, se compromete. Aún más, su invisibilidad al lado del ser amado bien podría asimilarse a la invisibilidad de Dios, esa fuerza omnipresente de estar en todo cuando nos rodea, que termina por tornarse invisible. Eso pasa con Dios a menudo. Quien viviese frente al monte Everest, ahí, que abriese la puerta de la calle o una ventana y ahí tiene la enorme masa pétrea del monte Everest, que no lo deja ver ni el horizonte, ni el sol, ni las estrellas, ni nada. Quien viviese así posiblemente terminaría por negar al monte Everest. Saldría todos los días a su casa y vería ahí junto a su jardín aquella roca inimaginable cubriendo la totalidad de la superficie de la realidad, de una presencia impositiva, una presencia violenta. Pues así las cosas, llegará el día en que el pobre hombre se diga, no, el Everest no existe, jamás lo he visto. Pues sí, a fuerza de ser todo, termina uno por no verlo, ¿verdad? Sí, es el problema de Dios con respecto a los seres humanos. Queriendo serlo todo, termina por no ser nada. O termina por no ser percibido. Porque el obstáculo es este, amigos. Para la partícula, las nociones de todo y nada son rigurosamente inconcebibles. Son meras abstracciones. Nuestro intelecto tiene serias dificultades para imaginar, para formarnos una imago mental. Los absolutos son difíciles de concebir. Y cuando hablamos del todo y de la nada, aludimos a los absolutos por antonomasia. Muy difícil concebir, conceptualizar el todo, la infinitud, la eternidad, la omnipresencia, la ubicuidad. Son absolutos muy difíciles incluso de imaginar, ¿verdad? Y de nuevo, la partícula, es decir, usted como yo, estimado lector, es ciertamente más que nada, somos más que nada, pero muchísimo menos que el todo. De ahí nuestra imposibilidad para entender estas nociones. Las tratamos de conceptualizar y las manoseamos filosóficamente todo el tiempo, pero esto no significa que podamos realmente concebirlas. Pero volvamos al texto de Alí y a su anhelo de omnipresencia invisible. ¿Significa esto que quien ame querría ser como Dios con la persona amada? Omnipresente, aun cuando invisible, pues sí,
Claro que sí, ¿por qué no? De las 1000 posibles, y hay una definición del amor que no carece ciertamente de mérito. Ser para la persona amada como una especie de Deus absconditus, como diría Pascal, de Dios escondido, el Dios no visible, que está ahí siempre al lado de la persona amada, protegiéndola, siguiéndola, claro, cuidándola. Como sucede con frecuencia en el libro Volar hacia todo lo alto, la primera estrofa del poema, que es sinóptica, que es asertórica, tiene una función, digamos, oracular, prefigura la totalidad del poema. Después de ella, Ali no hace otra cosa que desarrollar la noción que enuncia con un mínimo de palabras prima facie, ¿verdad? Y esa noción es: voy a quedarme allí donde no me ves. Voy a quedarme allí donde no me ves. Es así de simple. Esos 2 versos son, en cierto modo, oraculares, anuncian el poema. Después de estos 2 versos, Ali no hace otra cosa que desarrollar la noción que enuncia con un mínimo de palabras, como ya lo dije, prima facie. Lo primero es eso. Lo primero son esos 2 versos. Y luego el poema se desgrana en aporías, en antinomias, en contradicciones, en oxímorons, muy bellos todos ellos, ¿verdad? Madurar en el silencio. El silencio es aquí atópico, es un correlato del vacío, justo donde no es imposible madurar. Es curioso, ¿verdad? Madurar en el silencio. Pero ese paraje que llamamos silencio, repito, no es topográfico, es atópico, ¿verdad? Ahí ni se madura, ni no se madura, ni nada. Es cierto modo, es la nada. Luego, las manos se deslizarán hasta donde nacen los vacíos. Bueno, lo vacío es lo inconcebible y precisamente por eso bello. Pero en primer lugar, el vacío no puede nacer. Mis manos se deslizarán hasta donde nacen los vacíos. El vacío no puede nacer, pues ello supondría, que decir, como una especie, lo que Aristóteles llamaba una zona perusta. La zona perusta, como le llamaba Aristóteles, eran las latitudes próximas al Ecuador, que en su cosmovisión eran inalcanzables, puesto que la temperatura del sol derretiría la brea de los barcos y tornaría toda vida impensable. Todos los barcos naufragarían, se soltarían las tablas, la brea se volvería a derretir, era imposible llegar a la zona perusta, aquel lugar al que por principio jamás llegaremos, el lindero de la realidad. Entonces, cuando Ali nos habla de las manos se deslizarán hasta donde nacen los vacíos, es un poco apolético, ¿verdad? Porque ¿cómo habría de nacer el vacío? ¿Dónde nace el vacío? Hay un límite al partir del cual está el vacío. ¿Dónde nace el vacío? En medio de la realidad tópica, toda esa que nos rodea, ¿dónde nace el vacío? Tendríamos que pasar antes por una especie de zona perusta, limítrofe y peligrosa antes de llegar al vacío. En segundo lugar, desde el momento en que la mano del amante sea capaz de deslizarse hasta él, hasta el vacío quedaría abolido. Es menester concebir el espacio y la materia a fin de ejecutar esta caricia en el límite de la física. Si la mano llega a la latitud del vacío, al terreno del vacío, ya el vacío no es vacío, ya está lleno por la mano, ¿verdad? Ya está invadido por la mano, ya ha sido violado por la presencia de la mano. Luego nos habla de la voluntad de perdurar en una luz que se apaga. Y aquí la antítesis se cae de puro obvio, ¿verdad? El oxímeno, perdurar en una luz que se apaga. Todo el poema reposa sobre la belleza de las aporías, de las antinomias, de las antítesis. Perdurar en una luz que se apaga es bellísimo. Pero es bellísimo como lo es esta nieve que me quema. Esta nieve que me quema de Teresa de Ávila, ¿verdad? Esta nieve que me quema, o este fuego que me congela, también de Teresa de Ávila. Son antinomias y justamente por eso son maravillosas. Muy bueno, muy bien. Entonces, perdurar en una luz que se apaga. Seguir siendo cuando ya no se es. Claro, eso es una gran disonancia lógica. Entramos aquí de la mano de Ali en el fascinante mundo de la ilogicidad, el más perfecto que sea dable concebir, ese al cual el poeta suele ser tan afecto,
la violación del primer postulado de la lógica formal, el principio de no contradicción. Si yo digo yo soy luz y soy tinieblas, uno de los dos predicados por lo menos tiene que ser falso. Pero es que tal es justamente la prerrogativa de la poesía. Justamente esa es su misión, es emanciparse del logos patris, es proponer lo imposible. La lógica de la poesía es ilógica. Bueno, claro, es la lógica ilógica de los sueños, del onirismo. Son nuestros sueños lógicos. Podemos decir que sean lógicos nuestros sueños, los más abigarrados, los más caóticos, los más aterradores, los más bizarros. Hay una lógica en esos sueños. Bueno, quizás sí, pero digamos que está muy cifrada, muy críptica, muy arcana. Ahí necesitaríamos realmente la ayuda de un psicoanalista para lograr encontrar cierta lógica, cierta causalidad, cierta estructura en esos sueños tan caóticos. Luego allí habla, nuevo oxímoron de crecer en la sequía y además fructificar. Crecer en la sequía y además fructificar. Allí proclama un amor taumaturgo, ¿verdad? Un amor milagroso, un amor que es un operador de prodigios. Cuán fácil sería fructificar en la tierra ubérrima, feraz, ubérrima, fértil en los surcos labrantíos que la lluvia bendice. No tendría ningún mérito eso. No se haría acreedor a medalla alguna quien tal cosa lograra. Cualquiera fructifica en una tierra de esa naturaleza. Pero fructificar en la sequía, eso es diferente. Se trata precisamente de persistir en ser, más específicamente en ser para la amada, sí, ser para la amada, ahí donde no se puede ser. Ese es el enorme salto que Ali propone. Como diría Unamuno, retomando en esto la tesis de Spinoza, Baruch Spinoza, la esencia del ser humano es la voluntad de ser, el esfuerzo que él llama conatus por perseverar en el ser. Todo cuanto existe quiere ser. Todo cuanto existe, especialmente la vida consciente y autoconsciente, quiere ser, quiere perseverar en el ser. Nadie quiere morir. Como decía Unamuno, yo no renuncio a la vida, me destituyen de ella. ¿Es el amor más fuerte que la muerte? Arthur Honegger, el gran compositor suizo, lo repite con tenacidad de mantra budista, ¿verdad? De letanía religiosa, de conjuro, de especie de fórmula mágica, de ritornelo poético, en su gran oratorio La danza de los muertos, donde el coro repite obsesivamente l'amour est plus fort que la mort, l'amour est plus fort que la mort, l'amour est plus fort que la mort. El amor es más fuerte que la muerte. Y por supuesto, Honegger logra convencernos de ello. No mediante el razonamiento, sino a través de la divina hipnosis del arte. Terminaremos creyendo cualquier cosa que nos repitamos 100 veces al día. Por cierto, a su sentir, el sentir de Honegger, porque es un mero sentir, ¿verdad? No es una demostración. Honegger no está demostrando, no tiene cómo demostrar que el amor sea más fuerte que la muerte, está proclamando una intuición que es diferente, pero a ese sentir de que el amor es más fuerte que la muerte, escribirían muchos seres brillantes, Edgar Allan Poe, Gustavo Adolfo Bécquer, Musset, Victor Hugo sobre todo, Charles Péguy, Paul Claudel, Chesterton, Simone Weil, Machado cuando dice vive esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra, como diciendo vive esperanza, posiblemente la tierra no se lo trague todo, ¿verdad? Eso es lo que dice Machado. ¿Y acaso el propio Unamuno, que creía desde la sangre y descreía desde su razón cogitante e insobornable, hierofante y aguafiestas de su propia fe? Eso era el pobre Don Miguel, el autoconspirador, ¿verdad? El otantimoroúmenos, eso es un término griego, un nombre griego que significa aquel que se atormenta a sí mismo. Claro, la mitad de Don Miguel de Unamuno era la mitad racionalista cartesiana, que no podía, aunque Descartes era profundamente creyente, profundamente cristiano. Pero sí, la parte puramente racional de Don Miguel no podía aceptar la existencia de Dios, pero todo su ser por demás, la parte vastamente mayoritaria de su ser, creía en Dios, lo conjuraba, lo pedía a gritos. Recuerden lo que decía, apiádate de este padre, apiádate de este pobre ateo. Y escribe el famoso poema aquel que se llama la oración del ateo. Ese es muy hermoso, muy hermoso. Aquel poema, ¿cómo es que decía Don Miguel de Unamuno?
Acógeme, Padre, en tu seno, misterioso hogar, pues vengo quebrado del duro bregar. Dormiré ahí, pues vengo quebrado del duro bregar. Había una parte de Miguel de Unamuno, 99% de su ser creía, pero ese 1% que no creía fue una tortura para él toda su vida. Volvemos a Ali. Entonces, sí, básicamente Ali no está tratando de convencernos mediante la razón lógica, dialéctica y matemática, científica en todo caso, que Dios exista o que Él pueda seguir siendo para la amada, aun cuando ya no sea, va a seguir siendo para la amada desde cierta latitud, zona o espacio o dimensión imaginable. No, Él no puede demostrar eso, nadie lo puede demostrar, pero puede hacer un acto de fe y puede dejar un testimonio y decir, eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué no? Claro que sí. Y finalmente, Ali regresa a la fantasía de la invisibilidad. Sus frutos, los frutos que va a producir, serán invisibles, ¿verdad? Y creceré con el tiempo de la sequía dando frutos invisibles. Lindo, hermoso todo esto. Bellísimo, ¿verdad? Así que sus frutos serán invisibles. ¿Se han ustedes fijado en la forma en que los niños se protegen de aquellas cosas que les inspiran temor? En la temprana infancia cerrarán los ojos. Más tarde correrán a esconderse. Al cerrar los ojos, el niño da por abolida la amenaza inmediata. El negarse a verla es un acto mágico. Con ello, el niño declara su no existencia, puesto que no te veo, no existes. Le prohíbe el ser, negándose a verla. La cosa que asusta, ¿verdad? Una vez más, la mirada actúa aquí como aquello que en nuestra conciencia le confiere el ser a las cosas. Será todo aquello que veamos y no será lo que no veamos. Cuando se dice que el niño le teme instintivamente a las tinieblas, se comete un error de precedencia, un error cronológico. No es que el niño le tenga miedo a la oscuridad per se, es que la oscuridad de sus ojitos cerrados, que es su defensa natural, ha quedado inextricablemente asociada a las cosas que le generaron terror. De hecho, la oscuridad de los ojos cerrados es hasta también un asilo. Es un asilo, es el único reducto en que puede guarecerse durante los años de la indefensión, ¿verdad? Un niño. Más tarde aprenderá que también puede esconderse, escapar, gritar, patalear, morder, lo que sea. Pero en una primera instancia, el niño cierra los ojos para abolir ontológicamente el ente que le inspira el terror. Finalmente, claro, aunque los hay que nunca alcanzan esta etapa, finalmente el niño entenderá que las cosas deben enfrentarse, ¿verdad? No cierre los ojos, enfréntelas. Es uno de los ritos iniciáticos del adulto, ¿verdad? Pasar de la abolición, entre comillas, del peligro cerrando los ojos, eso es el pensamiento mágico, y del escondite a la confrontación frontal directa con los fantasmas. Todo, en todo caso, todo se juega en la mirada. El ser invisible que Ali sueña tiene mucho de niño, no hay duda. Él también quisiera ser como la flor de champa de Rabindranath Tagore, estar pero pasar incógnito. Ah, delicioso juego, fe mía, pero eso sí, un juego muy serio, ¿no? Lo que Ali le dice a su amada, su último acerto es ni más ni menos que nunca estará sola. De hecho, con instinto certerísimo de poeta, y no olvidemos que la poesía no solo está para ser leída y oída, sino también vista, la disposición del texto sobre el vacío papel que la aventura protege de Mallarmé, por ejemplo, es fundamental. Perdonen que me haya desviado aquí, vuelvo a acomodarme. Mallarmé escribió un poema donde habla del vacío papel que la blancura protege, el vacío papel protegido por su blancura, el vacío papel que desafía al poeta, que le espeta a la cara su esterilidad, su aridez, su incapacidad para crear esa blancura aterradora del papel, ¿verdad? Bueno, cuando Mallarmé hace el poemita chiquitito en el puro centro del papel, es importantísimo el papel, es importantísimo verlo, el poema, ver la disposición del texto sobre el papel, sentirlo ahí, el textito, como un islote, aislado en un solo verso, ¿verdad? Es como un solo verso. Entonces hay un gráfico, hay un dibujo que hay que ver. La poesía fue hecha para ser leída y para ser oída, pero también para ser vista. Es muy importante ver la poesía. Por esto en estos programas que yo elaboro, cuando abordo un texto poético,
con la ayuda de mi querido amigo José Alberto Rodríguez, que es mi colaborador en esto y es el mejor colaborador que uno podría soñar. Ahora estamos incluyendo el poema dentro del el programa, ¿verdad? Entonces, claro, en la última estrofa, Ali nos pone: de este modo sabrás que no existe una palabra para decirte sola. De este modo sabrás, y Ali es la palabra sabrás. De nuevo, un recurso más bien gráfico, más bien pictórico, más bien plástico, un recurso más bien espacial sobre la distribución de los espacios, ¿verdad? En la hoja. Entonces, ahí la sabrás, hace que sabrás sea un verso cortitito, ¿verdad? Son 2 sílabos, un verso bisílabo, agudo. Sabrás lo pone en forma de un solo verso para darle más realce, más importancia. Igual que Mallarmé pone ahí perdido en el centro de la página en blanco su pequeño verso, para que ese verso se sienta como un náufrago que va al garete, como un islote rodeado de un océano de nada, de la nada, de bruma, de blancura fantasmal y aterradora, la oquedad, la nada, ¿verdad? Que tanto nos asusta a todos. Entonces, de este modo, sabrás, y ese es un verso solo, que no existe una palabra para decirte sola. Qué hermoso, qué hermoso. Es una vez más, es una promesa. Es Ali Víquez en el papel de prometer, prometiendo, comprometiéndose a, es el engagement, el engagement. Si sabrás que está sola para que nos salte a la vista. Ese sabrás libera a la amada del fantasma de los fantasmas, es decir, la soledad. A lo cual cabe preguntar de qué soledad estamos hablando. El gran filósofo alemán Max Scheler, el creador de la antropología filosófica, aludía a 3 tipos de soledad. Primera, la soledad física, una persona perdida en medio del desierto. Segunda, la soledad social, una persona en una ciudad de 12 millones de habitantes donde no conociese absolutamente a nadie ni hablase la lengua del lugar. Evidentemente no está solo físicamente, pero está solo socialmente. Tercera, la soledad moral. Todo esto según Max Scheler. La soledad moral sería una persona en una urbe multitudinaria donde tuviese 1000 amigos y parientes, hablase la lengua de todos, pero esa persona, su axiología ética, su axiología estética, su axiología religiosa, humana, política, fuese a contrapelo de la mayoría. Es de ser diferente, siempre ser indecente, decía irónicamente Ortega y Gasset, y luego añade el gran Ortega y Gasset: el más grande acto de heroísmo de que un hombre es capaz es ir contra la opinión general. Cuando se está contra la opinión general, cuando se siente, se piensa desde la entraña de manera diferente al resto de la sociedad, se está moralmente solo. La tercera soledad de que hablaba Max Scheler, recapitulo: la soledad física, la soledad social y la soledad moral. Y para Max Scheler, la soledad moral era la más difícil, la más angustiante, la más ardua de las 3. Es evidente que Ali no pretende conjurar la soledad física, no va a habitar, entre comillas, la ausencia o la oscuridad, el vacío o el silencio. No se puede. Ellos van a hacer su residencia. Repito el último concepto. Lo que quiero decir es que Ali no pretende conjurar la soledad física. La soledad física, la primera de las que hablaba Max Scheler, ¿verdad? El hombre perdido en mitad del desierto. No, su amada no está perdida en mitad del desierto. Ali lo que va a hacer es convertirse en un residente muy paradójico, muy antinómico, un residente de la ausencia, la oscuridad, el vacío y el silencio. En eso consiste su proyecto ambiciosísimo. Todas esas dimensiones van a ser su residencia. Ali tampoco va a combatir, contrarrestar la soledad social de su amada para seguir con las 3 categorías de Max Scheler. No promete ir a tomar café con la amada todas las tardes y comentar las noticias del día. No, eso no es su promesa. Ni siquiera Ali pretende que vaya a atenuar la soledad moral de su amada. No sabemos nada sobre el grado de convergencia o divergencia axiológica que los filian o distancias del ser amado. No sabemos cuánto comparten y cuánto los hace disentir, cuánto convergen, cuánto divergen.
La compañía, la presencia de Ali será una presencia trascendental, algo que no contempla Max Scheler. Una especie de entidad metafísica, de ectoplasma, de sombra, de fantasma, pues sí, si se quiere, sí, siempre y cuando se purgue la palabra fantasma de su mala reputación semántica. Sí, lo que Ali propone es rodear al ser amado de una especie de atmósfera protectora, más aún, ser esa atmósfera, el aroma de un aroma, el eco de un eco, la sombra de una sombra, algo tan tenue y sin embargo tan poderoso, algo para lo que simplemente no hay nombre. Quienes han perdido un ser amado y creen por momentos sentir a su lado algo así como una latencia de vida, una presencia tutelar, una especie de compañía tácita, discreta, menos que un susurro, quienes hayan experimentado eso sabrán perfectamente a lo que me refiero. Tan innombrable es el fenómeno que Ali se guarda bien de nombrarlo. No elabora para él perífrasis, alegorías, metáforas y menos que nada definiciones. Simplemente dice, aquí estaré. Por poco sugiere en ti o dentro de ti. Aquí estaré en ti o dentro de ti, habitándote, ocupándote como el vino a la vieja urna. Para aludir a la alteridad, a la otredad, ¿verdad?, al otro irreductible, Antonio Machado hablaba de la esencial heterogeneidad de la sustancia única. Voy a repetirlo, la esencial heterogeneidad de la sustancia única, sí. La sustancia es única, nos informa y nos constituye a todos. Es la misma sustancia, el ser. Pero esa sustancia es esencialmente heterogénea, lo que permite todas las enormes diferencias que hay entre nosotros. La fórmula de Machado, la heterogeneidad de la sustancia única, podría parecer aporética, contradictoria. Si la sustancia es única, ¿cómo podría ser heterogénea? Pero resulta que para que haya amor, queridos amigos, para que haya amor, tiene que haber otro. Si quienes se amaban fuesen consustanciales, esto es, fueran parte de la misma idéntica sustancia, serían indiscernibles uno del otro, no podrían distinguirse uno del otro. Sin distancia, sin separatidad ontológica, esa es una expresión de Erich Fromm, separatidad ontológica o separatidad existencial, la llamaba a veces. Sin esa distancia que nos separa, no hay amor, salvo quizás el amor de Dios por sí mismo, que es en su creación y es sin su creación. Yo amo, ¿de dónde? Pues desde mí, desde mi pequeño ser. ¿Desde dónde más podría amar? Imagínense ustedes. Esa distancia que los amantes creen abolir cuando hacen el amor, acaso sea cuando más separados están uno del otro, seguirá siendo ahí. La distancia va a seguir ahí aún más. Es condición necesaria, es condición de posibilidad de su amor. Esa distancia es necesaria para el amor. No hay, entre comillas, fusión, eso de que se habla a veces, es un disparate. No hay fusión, no debe haberla, no puede haberla. Mala cosa sería que la hubiese. Ese espacio que se interpone entre los amantes es justamente lo que les permitirá por siempre seguirse amando. La exquisita frustración, la impotencia esencial de la faena amorosa consiste en descubrir que nunca seremos el ser amado. Nunca transparencia pura, siempre habrá en el ser amado un coeficiente de opacidad, algo que no podemos ver, que somos incapaces de descifrar. El ser humano nunca será completamente cartografiable. Es precisamente lo que lo torna fascinante. Enseña el Cristo, a tu prójimo amarás como a ti mismo, pero no olvides nunca que es otro. Nos recuerda oportunamente Machado, repito esta reflexión. Enseña el Cristo, a tu prójimo amarás como a ti mismo, pero no olvides nunca que es otro. Es la observación de Machado. El amante ausente guión presente de Ali, puede elegir a su amada por residencia, magnífico, pues será su inquilino, hasta ahí estamos bien. El concepto es, desde el punto de vista poético, como humano, espléndidamente bello, pero nunca va a confundirse con ella. Los amantes nunca van a ser una sola cosa, nunca se van a fundir, nunca van a lograr superar ese vacío de la alteridad. Como diría Mallarmé,
de nuevo para volver a Stéphane Mallarmé, no seremos jamás una sola momia sobre el antiguo desierto y las palmas venturosas. No seremos jamás una sola momia sobre el antiguo desierto y las palmas venturosas. La fantasía de la fusión es impracticable, es inviable, es imposible. Y justamente en esa impotencia, en esa frustración, el amor cobra fuerza. El amor moriría en el momento en que fuese posible la fusión. Entre el yo y el tú esenciales habrá siempre un abismo. Es infranqueable, conviene saberlo lo antes posible. Pero de este ir hacia, de esta travesía que se sabe condenada al naufragio, de este ir llegando que nunca pasará de avisorar a la distancia el anhelado litoral, de esta frustración deliciosa, de todo esto deriva el amor justamente toda su fuerza, su capacidad de reverdecimiento. De lo contrario, ¿qué pasaría? Pues sobrevendrían el tedio, el hastío, la muerte del deseo por saciedad. ¿Qué puede ser más estéril que llegar por fin al puerto, desembarcar, colonizar la totalidad de la isla y convertirse en la isla? La poética del viaje, la poética del amor son extraordinariamente afines. Lo sabemos desde la Odisea, lo sabemos desde tiempos de Homero. Muy bien, bajemos al nivel del más primario fisiologismo. El orgasmo no es el ansiado el dorado al que todos hemos de llegar de la manera más expeditiva y rectilínea que se ha dado a practicar. No. El orgasmo es, por el contrario, lo que debe ser demorado, pospuesto, diferido tanto cuanto sea posible. ¿Por qué? Porque el orgasmo supone la muerte o la extenuación provisional del deseo. El juego consiste precisamente en no llegar, en administrar esa tensión del no llegar, del querer llegar pero no llegar. El amor como fusión es una imposibilidad. Es ahí donde la sustancia, entre comillas, de que hablaba Machado, deviene heterogénea. Y ello además de manera esencial, como lo dice el poeta. La esencial heterogeneidad de la sustancia única, es decir, una heterogeneidad fundamental y fundamentante. Somos esencialmente heterogéneos. Amar, ¿qué es amar? Amar no es otra cosa que aprender a gozar de esta imposibilidad, aprender a gozar de la sed, no del agua. Administrar esa sed, atizarla, pastorearla y sí, irrigarla regularmente, porque tampoco hemos de morir deshidratados en mitad del desierto. Esta es la dinámica fascinante, exquisita que se juega en este poema de Ali. Nuestro poeta titula su poema La presencia, y no es un hecho desestimable. Después de todo, como ya lo he mencionado, ni los sonetos de Petrarca, ni los sonetos de Shakespeare, ni la mayoría, por lo menos, de los poemas de las Flores del Mal de Baudelaire, ni las 96 rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ni los 20 poemas de amor de Neruda, ni Estación de la fiebre de Anestarú, en ninguno de esos históricos grandes poemarios encontramos encontramos títulos. No hace falta los títulos. Es inmensamente significativo el hecho de que un poema tenga título. Y hay títulos que por sí solos constituyen una especie de poema dentro del poema. A tal punto son bellos o sugerentes. Ali ha titulado el poema que aquí nos ocupa Presencia. Todos los poemas de Volar hacia todo el invierno, aún los haikus, tienen títulos. El título cumple una vez más con una función, hubiera dicho Jacques Derrida, oracular. Anuncia, ¿verdad? Anuncia lo que va a suceder. De hecho, todo queda dicho en los dos primeros versos, pero también nos suministra la palabra clave, a saber, presencia. Una presencia que será tal, y este es el crux del poema, una presencia que será tal aún en la ausencia. ¿Habría manera más bella, más elocuente, más honda de decir el amor? No lo creo. El poema produjo en mí una reacción que, por ser puramente subjetiva, juzgo de especial valor, sintiendo, como lo hago, instintiva desconfianza por todo lo que se pretende objetivo. Cuando lo leí por primera vez, ya lo he recorrido muchas veces, de hecho forma parte de mi repertorio íntimo, de esa galería de poemas entrañables que atesoramos y llevamos con nosotros como nuestro peso por doquier andamos. Cuando leí por primera vez el poema me dije, ¿cómo me gustaría que alguien me dijese lo que él le dice a su amada? ¿Qué no daría por ser objeto de tal devoción, de amor de semejante magnitud?
ignoraría todo sobre la naturaleza humana quien supusiese que tal reacción obedece al ego, esa menesterosa criaturilla que siempre busca el masajito, la cosquillita, su caja de golosinas, condenada a la eterna mendicación. No, 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 no. Lo que aquí está en juego nada tiene que ver con el ego. El ego es, de hecho, lo primero que se derrite en la vivencia extática del amor, y lo dijo Freud, así que ha de ser santa palabra. Y en efecto, el viejo no se equivoca en este punto. Al amar morimos, en cierto modo, a nosotros mismos, para resucitar en el otro. Amor y muerte, ya sabemos cuán complejos y paradójicos son los subterráneos laberintos que conectan estas dos experiencias, amar y morir. Fratelli un tempo stesso, amore morte ingenerò la sorte. Hermanos al mismo tiempo, amor y muerte engendró la suerte, nos señala el poeta italiano Giacomo Leopardi, que no por romántico, decimonónico, lánguido, desmelenado y muerto joven, estaba necesariamente equivocado en todo cuanto dijo, ¿verdad? Hoy en día asumimos que los románticos se equivocan en todo. No, no, eran seres muy inteligentes, de una extraordinaria lucidez, posiblemente más inteligentes que las personillas que deambulan alrededor nuestro al día de hoy. Me encantaría tener como ya como Leopardi, un Gustavo Adolfo Bécquer, un Alfred de Musset, un Heinrich Heine a la par de mí, que sería maravilloso tenerlo. Vaya, qué honor, qué privilegio. Pero así es, el ego muere, el ego se derrite, el yo se derrite en el éxtasis amoroso, se derrite. No es arbitrario el hecho de que los franceses hayan acuñado la expresión la petite mort, la pequeña muerte, para aludir al orgasmo. Está muy bien pensado. Si algo se evapora siquiera momentáneamente en el éxtasis amatorio, es justamente el ego. Ese es el coeficiente de muerte que hay en este acto vital por excelencia, que es hacer el amor. Es un acto, sí, vital por antonomasia, pero lleva incubado el virus de la destrucción, de la muerte, del ego. La corroboración que Ali promete es mucho más honda, más esencial. Toca estratos mucho más profundos del alma. Seré en ti sin ser tú, le dice en suma a la amada. Seré en ti sin ser tú. No la va a parasitar, no la va a desalojar de su yo esencial, no va a colonizarla, invadirle, no le va a robar su identidad. Seré en ti sin ser tú. Yolanda Unamuno afirmaba: el antídoto contra la soledad no es la compañía, sino la palabra. Pues bien, Ali nos da su palabra. Viniendo de un escritor, es el más grande don que sea dable concebir. ¿Cómo imagino a la amada? Pues vamos, no voy a ser hipócrita, amigos y amigas lectoras. A fin de cuentas, arrastro todos los vicios, prejuicios y deformaciones culturales de mi género. La imagino, pues por supuesto, bella, bellísima. Más aún, de conformidad con el principio de la antilogía, de la antítesis que sustenta el poema de Ali, diré que la imagino inimaginablemente bella. Eso es muy, muy digno de Ali. Todo hombre que quiere amar imagina a su mujer bella. ¿Es la afirmación simétricamente cierta? ¿Toda mujer que quiere amar imagina a su hombre bella? Pues no lo sé. No puedo hablar por las mujeres. Pero sí puedo asegurarles que el hombre que diga lo contrario es un mentiroso. Guárdense de creerle. ¿Quieren que les describa los rasgos de esa mujer que sueño amar? Los rasgos de su rostro, el color de su piel, el timbre de su voz, el matiz de su mirar, la divina topografía de su cuerpo. ¿Quieren que se los diga? No, tampoco eso. No, seamos infidentes. Debo respetar el código de todo caballero. Quizás porque ya la he encontrado y no voy aquí a delatarla. Y este es, queridos amigos, el poema La presencia de Ali Víquez. Texto maravilloso que da muchísimo comentario, como han visto, siendo un textito, pero es un textito chiquitito, si lo que tiene es un puñado de versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 versos. 13 versos y cortitos además dan lugar a todo este jugo. ¿Qué indica eso? ¿Que es gran poesía? ¿Que es un gran poema? Claro que sí, eso es lo que indica, que es un gran poema, que es un señor poema, y que con muy poquitas palabras es capaz de cifrar una inmensidad de contenidos, de emociones, de significaciones, de relaciones.
No, es obra de genio, es obra de genio este poema. He tenido un amor inmenso, un amor, ya me traicionan las palabras. Bueno, sí, porque no he tenido un amor inmenso en examinarlo, en comentarlo, en compartirlo con ustedes. Y el amor es eso, compartir. Si el amor no es compartir, ¿qué habría de ser? ¿Qué habría de ser por el amor de Dios? Entonces sí, por amor a la literatura, por amor a ustedes, queridos amigos, por amor a mi querido amigo Ali, por amor a la belleza, por amor a la literatura y en particular a la poesía, he escogido este poema que he compartido con ustedes. Espero que hayan disfrutado. Les mando un abrazo lleno de afecto, lleno de gratitud y pronto nos veremos, en una semana nos veremos con otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Muchas gracias.